Veí, tens cosas que dir? Contacta amb nosaltres. Ruzafa Ràdio, la veu del barrio. Muy buenas tardes. Hola. ¿Nos escuchamos? ¿Nos vemos? Uy, qué bien, Irene. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo perfectamente. Bien. Encantada de la vida. Recién llegada de Castelló, viva y amorosamente bien. Acompañada. Claro. Pero es invitada. Una tarde más. Una tarde más, y también quiero decir que en este momento ya loco de febrero, ya cada vez se hace oscuro más tarde. Y entonces la percepción, yo es que me he despistado hoy día y con esa sensación de que todavía era, cuando veo la hora he salido pero volando. Si hubiera podido, hubiera llegado aquí por transmisión cuántica. Viva la teletransportación. Exacto. Hoy tenemos a Carmen. Tenemos a Carmen, que viene directamente de Valencia. Hola, de aquí al lado. De aquí al lado. Ha venido directa, ha cogido el ave y está aquí. Y nada, a Carmen la conocimos, bueno, en persona, ya te conocíamos, pero en la última charla que estuvimos con Alianza por la Solidaridad en La Repartidora. Exacto, que hablábamos de radios comunitarias, fíjate. Y aquí acabamos. Sí, claro, y entonces hacemos red, que es lo que nos gusta, que siempre Irene y yo decimos que en estos programas lo que nos gusta es traer gente de nuestra amiga, nuestras conocidas, y para ir creando red, para ir viendo que Valencia al final tiene su entramado, y estamos aquí poniendo nuestro granito de arena hoy en Ruzafa Radio. Ella es responsable de comunicación en la coordinadora de ONGDs, coordinadora valenciana de ONGDs. Exacto. Y hemos venido un poquito a charlar hoy sobre esto que es la solidaridad y las ONGs. Y nada, Carmen, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotras, es un placer tener esta charlita. Gracias a Ruzafa Radio por abrirnos la puerta de nuevo, nos dejan las llaves y todo, qué confiados. No saben dónde se han metido, ¿no? Exacto. Y nada, pues en la tarde de hoy la queríamos un poco enfocar en esa gran palabra que engloba tantas cosas y que hay veces que nos queda un poquito como que abarca tanto que la queremos un poco concretar, como es la palabra solidaridad. Entonces, hablando con Irene, siempre pensamos como esa palabra que nos gustaría llevar en tu día a día, pero que al final se lleva también con acciones como el trabajo que tú puedes hacer cada día, y que nos puedes contar un poquito cómo llegas a esta coordinadora de ONGDs. Pues llego desde otras ONGDs, bueno, y también de trayectoria por medios de comunicación primero, y por organizaciones pues desde el movimiento feminista hasta la economía social, y acabé llegando a la cooperación y me encanta, porque siempre tuve una visión así como un poco como de no sentirme de ningún sitio y que te interese lo que pasa en todo el mundo, y también con un compromiso personal con la justicia, ¿no?, como muy fuerte. Y claro, pues las ONGs de cooperación lo tenían todo. Lo tenían todo. Y ahí estaba Carmen, atenta. ¿Y por qué Valencia? Porque nos han contado las malas lenguas. Las buenas lenguas. Las buenas lenguas, que eres madrileña. Sí, soy madrileña, pero llevo ya aquí desde el 2008. Mira. Desde el 2008. Madriterránea, Sí, ya somos más mira, de no, aquí. no Sí. conocía esa. Pues me vine por amor, por mi pareja, por esas cosas, porque decía, bueno, pues una ciudad interesante, bueno, pues más relajada que Madrid. Totalmente. Y nada, pues aquí muy contenta, la verdad, estos años. Porque Laura también es, si no lo sabía, de Madrid. Madriterránea. Así que... Pero ya estamos muy en la terreta, ¿no? Sí, yo ya
Ni eres de aquí ni eres de allí, es la palabra que Exacto. siempre decimos. Cuando vas allí te dicen, ay, tienes acento valenciano, y cuando vienes aquí, ay, pero es que todavía tienes el laísmo y el leísmo. Y es como, sí, venga, no somos de Cuenca, nos quedamos en el medio. Bueno, aquí estamos en movimiento permanente, ¿no? Mis padres tampoco eran de Madrid, venían de Extremadura. Por eso muchas veces, ¿no? Cuando hay todos estos discursos sobre la migración, dices, pero es que en tu casa nadie ha inmigrado. Yo también me he emigrado, o sea, me he ido de Madrid y me fui al extranjero porque no tenía trabajo y luego acabé por aquí, pero bueno. Que no hay nada puro, no hay claro, nada... y además es mucho más, es muy divertido. No sé si más divertido, a mí me parece muy divertido esto de Más enriquecedor sobre de todo. vivir en sitios diferentes y conocer cosas diferentes. Entonces, llegaste en 2008 justo con la catástrofe económica. Sí, además yo me vine muy relajada porque decía, bueno, es la tercera ciudad de España, malo ha de ser que no encuentre algo cuando llegue. Y me tomé además los primeros meses un poco así como de relax y todavía seguía haciendo algunos viajes, algunas emergencias en África y así. Y luego ya cuando quise ponerme a buscar aquí trabajo, pues me pilló todo de pleno toda la crisis y fueron unos años de travesía del desierto, porque también te das cuenta de que hay tantas cosas tan centralizadas y que solo ocurren en Madrid o en Barcelona y que es una pena que en otros sitios no se puedan desarrollar muchos trabajos y muchas acciones que son igualmente necesarias, ¿no? Entonces, eso ha costado mucho, pero ahora sí que estamos en ello. Porque, por ejemplo, la experiencia valenciana tiene mucha relación, por ejemplo, la cooperación con el Fons Valencià, que está en Xàtiva, que es una reivindicación social y la gente lo tiene muy integrado como parte también de su ser, ¿no? La recaudación, cómo se ha hecho a partir de ellos la cooperación municipal y toda la estructura propiamente valenciana, ¿no? Que es una particularidad. Sí, esta es una particularidad en todo el Estado. El hecho de que, con respecto a otros países, por ejemplo, ¿no? El hecho de que desde los municipios y desde los gobiernos autónomos, que son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, se apueste por la cooperación. Y es súper positivo, porque eso hace que, por ejemplo, esté todo mucho más desligado de intereses que son intereses tipo a quién por ejemplo, a nivel estatal, a quién le estás vendiendo las armas o con quién comercias o quién te va a hacer el favor de hacer las políticas de control de las migraciones por ti. Entonces, la cooperación que se hace desde los municipios y desde las comunidades autónomas está desligada de todos esos intereses y está muy, muy ligada a lo que las organizaciones, pues eso, de los ciudadanos y las ciudadanas de ese municipio quieren hacer, ¿no? De iniciativas que nacen mucho de la ciudadanía y se apoyan desde los municipios y desde la Generalitat, por ejemplo, ¿no? Y eso es un hecho diferenciador para la cooperación en España respecto a otros países y es súper positivo. ¿A que no lo sabíais? ¿Os habéis quedado con cara de yo me he quedado... no tenía ni idea? Ni idea, mira, ya he aprendido algo nuevo. Ya me puedo ir a dormir tranquila hoy. Anda, ya está. No, porque, por ejemplo, en ese sentido, la solidaridad que, por ejemplo, yo aprecio y valoro es esa solidaridad prácticamente como es de tu pueblo, que, por ejemplo, que es muy cercano, por ejemplo, al espíritu de mucha gente, ¿no? Entonces, a veces uno dice, mira, me voy a ir por ejemplo, a Honduras. No sé, que todo el mundo ahí se va la niña a Honduras, todo el mundo juntando y le lleva, y, por ejemplo, una amiga que después nos coincidimos en el curso de cooperación internacional, pues en su pueblo, en Benicarló, le juntaron como 3.000 euros. Uh-huh. Ella los llevó e inició un programa de microcréditos. O sea, con ese dinero directamente, y como era del pueblo y todo el mundo la conocía, que siempre estaba pues ahí en todas las manis, en todas las cosas, pues que se iba, pues se reunieron casales y tal, y le juntaron de un día y se fue con esos 3.000 euros a Honduras, creo, y hacer ese tipo de cooperación. Entonces, como tenía una formación, lo que ella dijo que pues con el dinero lo que vio pues fue generar microcréditos
y una estructura para que se devolviera y quedara como un fondo para las mujeres con las que trabajo. Entonces, sí, esa solidaridad que tiene Valencia, pues que también tiene esa parte práctica, la gente que no sé qué tal. No, y que eso sirve muchas veces, ay, es que no sé, el dinero que doy no sé dónde llega, ¿no? Entonces esta chica, dentro de su pueblo, vio, para todo el vecindario del pueblo, vio que el dinero que ellos habían puesto había llegado allí, ¿no? Y ella había transmitido cómo a partir de ese dinero se habían dado unos microcréditos para unas personas para emprender sus pequeños negocios o sus pequeños emprendimientos allí en sus países. Entonces es como una manera de lo cercano que llega muy lejos y además lo pueden como tocar, ¿no? Pero aquí ahí habéis tocado unos cuantos temas así importantes. Céntranos, ¿no? Carmen, sí. Céntranos. A ver, por un lado, efectivamente, las personas somos mucho más solidarias de lo que sospechamos, ¿no? A veces pensamos que nosotras o nosotros sí que somos, pero los otros no. Y luego cuando tú te das cuenta en situaciones difíciles, como nos ha pasado con la pandemia o como nos ha pasado con la guerra de Ucrania, cuando hay una situación difícil, la gente se vuelca con tus vecinos o te vuelcas con personas que están huyendo de una guerra, ¿no? Entonces, eso nos da la medida de que sí, que tenemos unos valores humanos que son muy importantes y a los que es importante y además que nos acordemos de eso cuando el discurso y el ruido de los medios es como tan negativo, ¿no? Totalmente. Y tan destructivo y tan desmovilizador, ¿no? Pero luego también es importante que toda esa solidaridad que tenemos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de cooperación internacional, estamos hablando de países y de situaciones que son súper complejas y que hay que estar preparados y preparadas y hay que ser profesionales a la hora de hacerlo, porque el dinero llega siempre, no solo llega cuando va una vecina que tú conoces y se va. Las organizaciones llevan mucho tiempo trabajando, acumulando mucho conocimiento y mucha experiencia para saber cómo hacer que los recursos que tengamos sirvan de verdad no ya para llegar allí y atender una necesidad inmediata, ¿no? Sino para que se produzcan cambios reales en las comunidades con las que podemos estar trabajando, ¿no? O sea, cambios en el sentido de que sean personas que puedan ejercer sus derechos. Porque ya cuando hablamos, esto es otra de las cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de solidaridad, muchas veces nos situamos en un plano como por encima, ¿no? Como que nosotros que tenemos cosas, pues se las damos a los demás, entonces somos solidarios. Pero en realidad, mira, buscando cuando me decíais, vamos a hablar de la palabra solidaridad, entonces dije, mira, nunca he buscado, fíjate que llevo años en esto, nunca he buscado el origen etimológico de la palabra. Y me he ido hoy al diccionario y decía que tiene la misma raíz que sólido. Entonces significa solidaridad aquello que juntas para hacer más fuerte, ¿no? Ay, qué bonito. Para hacer las cosas más fuertes. Entonces, y esa es un poco también la idea que tenemos las organizaciones, es decir, no estamos hablando de yo, blanca, rica, voy allí y te doy cosas, sino estamos hablando de establecer vínculos fuertes, de que juntas y juntos somos más fuertes y con eso construimos. ¿Qué construimos? Derechos, justicia, porque todas las personas tenemos los mismos derechos. Creo que esto ya hoy en día es algo incuestionable, ¿no? Vivamos donde vivamos. Entonces, por eso, ¿no? Hay que tener en cuenta, a veces nos molesta un poco que siempre haya como esa sombra de duda del dinero no llega, ¿no? Somos uno de los sectores más fiscalizados porque la mayoría Totalmente. de las ONGs reciben ayudas públicas y estamos obligadas incluso a hacer auditorías. Que yo os digo que el que tenga una empresa y cobre ayudas o de autónomos y tal, no tienen este nivel de fiscalización. Entonces, primero, ese sentido de la duda, por favor, vamos a erradicarlo ya. Y luego el tema de que es un trabajo complicado y que hay que tomárselo en serio y ser profesionales, ¿no?
porque ¿queréis que os cuente así alguna anécdota de esto Por de favor, arrebato por de favor. No sé qué hacer con mi vida y me voy a ir a África, por favor? Que me apetece. Clásico, cuéntanos. Mira, hace poco, lanzamos una campaña así en clave de humor, pero que llamábamos una campaña basada en hechos reales, y era cierto, ¿no? Porque a nosotras nos llama mucha gente, y es gente con toda la buena voluntad, no quiero decir nada, pero claro, a veces el desconocimiento que podamos tener, pues igual que yo desconozco el mundo del taxi, por ejemplo, ¿no? Pues pues pueden tener desconocimiento del mundo de la cooperación, que hay mucho, ¿no? Entonces, pues nos llamaba un señor diciendo que estaba, que se acababa de divorciar, que no sabía qué hacer con su vida. Y que siempre había tenido esa cosilla ahí dentro, ¿no? Y que quería irse, que a ver cómo se podía ir él a África, ayudar a la gente. Disponible, sí. Entonces, y también otro señor, pues por ejemplo, su hijo estaba en primero de carrera y no lo veía muy centrado, y entonces quería enviarle a uno de estos países para que aprendiera lo que era bueno, ¿no? Entonces dices, bueno, pues esto no va de que tú vayas allí a curarte tus problemas, ¿no? Esto es otra cosa. Esto lleva una profesionalidad, lleva un tiempo que no es como irte, ¿qué país me pido hoy para irme de vacaciones, ¿no? Sí, porque luego son trabajos complicados, y si tú de verdad quieres ayudar y quieres contribuir, hay formas de hacerlo que son un poco más serias, ¿no? Sí. ¿Y cuál es en ese momento el proyecto o la inversión más grande que hace alguna organización de la Comunidad Valenciana en algún país? ¿Cuál es si te acuerdas el monto y en qué está dirigido ese esfuerzo? Mira, de montos yo, no tengo cifra. Te puedo decir, por ejemplo, el dinero que está dedicando ahora mismo la Generalitat Valenciana a cooperación, ¿no? Que el año pasado, por primera vez, la Comunidad Valenciana se ha colocado como la comunidad que más fondos destina a cooperación internacional, con unos 66 millones de euros, quiero decir, una cosa así. No es mucho comparado con el, aunque parezca así la cifra que es mucho, esto se reparte entre muchísimos proyectos en cerca de 40 países. Y respecto al presupuesto total que tiene la Generalitat, no llega, es alrededor del 0,2%. O sea, quiero decir, el 99,8% del presupuesto se dedica a otras cosas, es solo el 0,2%. Pero que está muy bien, porque es un avance muy importante. Nos hemos situado como la primera comunidad autónoma, como os decía, en términos absolutos, en dinero que se destina. Y esto es un avance importantísimo, porque veníamos de la práctica desaparición de la cooperación en los años antes del 2015, antes del 2014-2015. Entonces hemos avanzado muchísimo en estos últimos 6 años. ¿Y a qué se dedican? Pues hace poco hicimos un estudio dentro de las organizaciones que son parte de la coordinadora, que somos 101 sí, somos muchísimas en la Comunidad Valenciana, y además de todo tipo. O sea, aquí hay organizaciones pequeñitas, organizaciones que son más grandes, organizaciones religiosas, organizaciones que son aconfesionales, hay de todo, ¿no? Y de todo tipo de espectro ideológico, pues siempre decimos que son como son nuestra sociedad, ¿no? Que es muy variada. Claro. Pero hay algo a lo que se dedica muchísimo esfuerzo, y es uno de los temas principales en los que trabajan es la lucha por los derechos de las mujeres. Fijaos que esto no lo sabíamos hasta que hicimos este estudio, porque sabemos que se invierte mucho en educación, por ejemplo, que es un sector habitual de inversión de la cooperación, ¿no? Pues eso, no más allá de construcción de escuelas, ¿no? Sino mucho en capacitación de las comunidades, etcétera. También en salud se invierte muchísimo, pero nos llamó la atención lo mucho que se invierte en derechos de las mujeres y la cantidad de proyectos, por ejemplo, que hay para abordar la violencia contra las mujeres, que no solo ocurre aquí. Es que aquí nos damos cuenta de que los
las cuestiones que trabajamos las ONGs en cooperación internacional son los mismos problemas que existen aquí, ¿no? Problemas de acceso a la vivienda, problemas de alimentación adecuada, de tener medios de vida, de tener un trabajo digno, ¿no? Y también la violencia contra las mujeres, que es un fenómeno extendidísimo en muchas partes del mundo, vinculadas o no a conflictos, en ocasiones está vinculada a conflictos y en otras ocasiones está vinculada a prácticas culturales machistas como las de aquí. O otras que aquí no se dan tanto, aunque sí en ciertas poblaciones migrantes, como pueda ser la ablación de las niñas, ¿no? Cuando a las niñas les mutilan los genitales, ¿no? Entonces, esa es uno de los capítulos concretos en los que más proyectos ponen en marcha las ONGs. Y la verdad es que es muy interesante porque en muchas sociedades las mujeres son el auténtico pilar para la supervivencia de las comunidades, para la supervivencia de los hijos, porque los hombres están ausentes, pueden estar en la guerra o pueden estar, son familias abandonadas porque o han migrado o así. Y es muy importante la inversión que se hace en que esas mujeres puedan tener acceso a sus derechos, ¿no? Y que puedan tener vidas protegidas y seguras, ¿no? Porque eso incide directamente en que una comunidad salga de la pobreza. Sí, alguna vez cuando hemos hablado, bueno, esto con el cambio climático, por ejemplo, una de las mayores medidas para acabar con el cambio climático es educación para las niñas, porque muchas veces la educación para las niñas conlleva muchas como las consecuencias positivas es que va a haber como mayor en las familias, va a haber un reparto más equitativo de las tareas del hogar, va a haber más planificación familiar, porque ya sabemos que cuanto más la población ya está estamos como al límite. Entonces, claro, habiendo una educación de las mujeres, al final lo que hacemos es que haya un mayor reparto de actividades y que no hagamos que se queden en casa, ¿no? Y que salgan, estudien y que vean otras formas y que tengan otras alternativas a quedarse en casa. Totalmente. Es que hay comunidades en las que la mujer es la que cultiva, la que construye la casa, la que por supuesto cuida de los hijos, la que lleva a los medios de vida. Entonces, si tú facilitas que el acceso a la educación, el acceso al emprendimiento, los microcréditos que hablábamos antes, pues tú estás, o sea, el enchufe de vitamina que metes a esa comunidad renta muchísimo. ¿Y la sostenibilidad de estos proyectos en destino, cómo los ves? ¿Cómo lo ha valorado la gente? Por ejemplo, si lo ha recogido en este informe, sería interesante, ¿no? Porque creo que a veces la sensación es que se hace el esfuerzo y que no permanece. Esto es algo que desde las organizaciones trabajamos muy en serio ya. O sea, ya, fijaos, la mayoría de la gente, o sea, la visión que hay de fuera es que la cooperación es que, pues eso, nosotros nos vamos allí y hacemos algunas cosas, construimos una escuela y tal, y luego pues nos vamos, ¿no? Pero la mayoría del trabajo en cooperación no es así. Por eso decía que es más complejo, ¿no? Porque no se trata de que tú vayas allí y hagas cosas, ¿no? Sino que dentro de las comunidades se desarrollen las capacidades para hacer estas cosas. Un ejemplo que os pongo súper, que yo me lo he encontrado además en algunos países, ¿no? Gente que de repente va y pone una fuente de agua en un país, ¿no? Entonces lo hacen con unas bombas de agua que hay y tal. Entonces tú te vas a un sitio remoto en medio de Sudán del Sur y entonces tú plantas allí y dices, guay, en esta comunidad no hay agua, ¿no? Entonces pues voy a poner una fuente de agua con una bomba de agua, voy a localizar donde hay agua subterránea, pongo la bomba y genial. Entonces llegan allí, hacen eso en 6 meses y se van. Esa bomba de agua se rompe una pieza se rompe al año y medio. Ya no hay nadie, porque allí en esa comunidad no hay capacidad de comprar una pieza de esas, porque sencillamente ni siquiera va del país, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, cuando ocurrió el tsunami, no sé si os acordáis, en 2004, que el tsunami en el sudeste asiático que
que murieron más de 200 y pico mil personas por un terremoto que hubo y la gran ola, y afectó a varios países. Pues en Sri Lanka, que fue uno de los países afectados, como 9 meses después del tsunami llegaron por barco unos contenedores que iban a servir como vivienda para las familias que iban a estar allí, ¿no? Imaginaos lo que puede costar llevar en barcos, no sé, 50 contenedores, ¿vale? Containers, ¿sabes? Como estos de los que hay en las obras, Sí. y dentro, pues, Como a vivir a la gente. Claro, y y una vez, y entonces nos enseñaron las fotos de la gente que había ido allí a plantar aquello, ¿no? Que lo habían ido, lo habían transportado, lo habían plantado allí, habían hecho alguna fiesta con los lugareños y se habían ido. Pero allí era imposible estar porque hacía tanto calor dentro, en un contenedor, en un país tropical, en un contenedor metálico, que aparte que habían llegado como un poco tarde, digamos que 9 meses tarde, ¿no? Para construir una vivienda, para tener una vivienda que al fin y al cabo es provisional, habían llegado tarde y además habían puesto algo que no servía para nada, porque no se habían preocupado de saber cuáles son las necesidades específicas que tiene esa población. Entonces, para que un proyecto sea sostenible tiene que ser así. Esas familias seguían viviendo en unos techados de madera que les habían ayudado a montar desde la cooperación sueca, creo que era algo así. Entonces, es muy importante, por eso, que este ansia que tenemos de ayudar la vehiculemos de alguna manera que sea inteligente, ¿no? Y entonces, y que sea sostenible, como tú dices, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino de ver cómo podemos hacer cómo puede esa comunidad. Primero hay que preguntarles, ¿tú qué necesitas, ¿no? Entonces, ¿yo te puedo ayudar en algo o no? Entonces, empoderar, ¿no? Que las comunidades, que no sea una cuestión de que dotas de servicios, sino que esas comunidades desarrollan derechos. Entonces, que participan, el derecho, por ejemplo, a participar, porque probablemente lo que necesiten es pedirle a su gobierno o a su ayuntamiento que les doten de unos servicios de agua, cuando hablábamos de la fuente, ¿no? De unos servicios de agua y de saneamiento adecuados para tener unas mínimas condiciones de higiene, ¿no? Quiero decir, o sea, y para eso igual lo único que tienes que hacer es, igual no, lo que necesita esa comunidad es empoderarse y decir, yo tengo unos derechos y yo puedo exigirlos de esta manera, ¿no? Entonces nos vamos a reunir toda la comunidad y vamos a ver cómo lo hacemos, cómo elegimos nuestros representantes, cómo hacemos nuestras reivindicaciones, cómo nosotras mismas nos dotamos de esos recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace a los proyectos sostenibles. Y así es como trabaja ahora la cooperación, o la mayoría. Esto le llamamos enfoque de derechos, en nuestro lenguaje así como más burocrático, ¿no? Pero claro, ahí lo que estamos hablando de una cooperación que no es asistencialista, que no es yo voy a ayudarte, sino que genera derechos, ¿no? Y con los derechos tú generas justicia, ¿no? Y al final esas son las soluciones que funcionan a largo plazo, y de las que luego hay resultados que se sostienen en el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, con la relación con los estados, ¿no? Porque uno tiene que alinearse a las políticas públicas de los estados a donde uno va. ¿Cómo van las organizaciones gestionando eso? Porque a veces falla, porque el estado tiene unas políticas públicas, aunque sea el más pequeñito y el más chuchurrio, pero tiene sus políticas públicas, tiene políticas de vacunación, etcétera, y a veces no se asocian la fuerza para llegar mejor a las metas, y a veces se peca de eso, de no trabajar en esa área. Exacto. Ahí hay, por ejemplo, 2 escenarios siempre, ¿no? O sea, tú puedes estar en una situación de emergencia en las que se necesita, por ejemplo, que en un país que inmediatamente lleguen medicinas, como pueda ser en medio de un conflicto y tal, o porque ese país carece de Estado, que hay países que están tan destruidos por los conflictos, o que el Estado es tan débil en el que no hay esa infraestructura. Y de lo que se trata, y tú puedes hacer una primera, digamos, atención para satisfacer lo más básico, ¿no? Pero tienes que acabar siempre trabajando con las autoridades del país. Y
por ejemplo, lo que se hace muchísimo en asistencia sanitaria es trabajar codo con el Ministerio de Sanidad del país para desarrollar la atención primaria. Entonces, probablemente se invierte en formación de personal en el lugar, en suministro de materiales que se necesitan, en el desarrollo de planes de asistencia primaria, planes de salud pública. Entonces, como veis, como os digo, son trabajos que no son fáciles de hacer. Entonces, y que requieren un trabajo de muy a largo plazo, de asociación a largo plazo, de compromiso a largo plazo. O sea, no son proyectos que tú puedas llevar a cabo en un año y luego te vas, sino que son proyectos de largo plazo, en los que tú tienes una colaboración de años y años con asociaciones del lugar, que es normalmente como trabajamos. Normalmente no es que vayamos nosotros, muy pocas veces va. En emergencias sí, porque se necesita, pero en los proyectos de cooperación, que son a largo plazo, no solemos ir de aquí, sino que trabajamos con organizaciones de allí para que sean cada vez más fuertes y ellas mismas hagan esto, con organizaciones sociales o con instituciones del Estado, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el tema de salud es clarísimo, ¿no? También ha habido proyectos muy importantes, por ejemplo, en el desarrollo del currículum educativo, ¿no? en países, ¿no? Porque encontrabas muchas veces que no se manejaban recursos de calidad, ¿no? Como puedan ser desde libros de calidad. Por ejemplo, desde aquí también hago un llamamiento. Los niños del mundo no necesitan libros de texto en valenciano, como podemos todos imaginar, ni enciclopedias de los años 80. No, por favor. No. Entonces, hilo con el tema de dar las cosas que nos sobran. No se trata de eso. Se trata de que trabajemos con los sistemas educativos del país para que ellos generen materiales que son culturalmente afines a ellos y que reflejan su realidad, ¿no? Y no la nuestra. No un libro en el que les hablen de la huerta valenciana, por ejemplo. Que les es ajeno totalmente. Que les es ajeno, efectivamente, ¿no? Entonces, para eso se necesitan los recursos. Y por eso, en la mayoría de las ocasiones, es mucho mejor colaborar aportando dineros o aportando tu trabajo profesional que aportando, pues eso, lo que nos sobra, ¿no? Wow. Me quedaría escuchándola toda la tarde, pero no sé cómo vamos. Irene es la que controla los tiempos. Sí, ya estamos para despedirnos. Pues no hemos hablado de solidaridad al final. El siguiente programa tienes que venir otra vez. Bueno, hablar de solidaridad. Lo que haga falta. No, pero yo creo que sería bueno dejar una pregunta en las redes también sobre qué les gustaría saber sobre cooperación a alguna gente que quiera enterarse o alguna gente que te claro, escuche. Tenemos y entonces hacemos algo ya más la semana más de la puntual. Solidaridad, una vez al mes tienes que venir, una vez cada te vale. Pilla cerca. Me pilla cerca. Porque podríamos, por ejemplo, por temas, ¿no? Que a veces también es un poco poder ir al fondo del meollo y poder contar cosas así muy muy puntuales que de repente a la gente les más les abre los ojos. Sí, les abre los ojos y también lo asocian, ¿no? O sea, están haciendo un esfuerzo en no sé dónde, no, en tal pueblo, en tal parte, bueno, las características son de esta manera, la gente es de esta manera, más o menos, que eso es el diagnóstico, ¿no? Trasladar el diagnóstico a las personas y cuáles han sido los mecanismos para poder solucionar algún problema o ser parte de la solución o colaborar con las políticas públicas de algún gobierno o alguna iniciativa gubernamental o regional, ¿no? de cada parte del mundo, ¿no? Eso podríamos mirarlo en... Sí, nos encantaría porque supongo eso, que hay muchas dudas, ¿no? Y siempre ha habido muchas, pues eso, ¿no? Sí, nos encantaría poder responder a las dudas que haya sobre qué hace la cooperación, pero también sobre hablar de todos esos grandes problemas globales, ¿no? En los que trabajamos, que es tan clave que tomemos conciencia, ¿no? Lo hablabas antes del cambio climático. Que muchas veces no vemos las conexiones. Sí, totalmente, de nuestra forma de vivir con todo eso, ¿no? Porque otra de las cosas que es importante en cooperación y que nos hemos dado cuenta es que muchas veces no se trata de que hagamos allí, sino de que hagamos aquí.
Totalmente. De que cambiemos aquí, pues eso, las políticas comerciales o nuestra forma de consumir, desaforada y voraz. Entonces, también hay mucho tema. Hay mucho tema también para sacar. Sí, no, pero para eso yo creo que es muy importante que muchas veces eso, que no vemos la conexión entre cambio climático y las personas que vienen en busca de una vida mejor y no entendemos por qué se tienen que venir aquí, porque es que a lo mejor en sus países ya no hay ni país o no tienen ni sitio para cultivar, o sea, entender todas estas cositas harían que a lo mejor abriéramos un poquito más la mente y fuéramos esos discursos de odio que escuchamos. Claro. Igual no lo veríamos tan como claro, es que es verdad, no. Al final el pensamiento crítico es lo que harían, ¿no? Pero claro, al final es como que hay que explicar las cosas un poquito para que vean esa conexión. Y ver cómo podemos colaborar y aprender mutuamente. Porque muchos países, la Comunidad Valenciana es una zona de alto riesgo respecto al cambio climático. Totalmente. Pero la mayoría de los países con los que nosotros trabajamos en África o en América Latina también lo son. O sea, yo sí que había recogido un dato, por si acaso, aquí, que 3.300 millones de personas en el mundo están en una situación de vulnerabilidad alta, de riesgo alto frente al cambio climático. Sí. Y Valencia es una de ellas. Y Valencia es una de ellas. Y tenemos, siempre decimos, nosotras tenemos una frase que es: la cooperación es un viaje de ida y vuelta, en el que aprendemos muchas cosas, tanto aquí como allí donde estemos trabajando. Entonces, probablemente nos ayudaría a desarrollar muchas ideas que ya se están poniendo en marcha en muchos de estos países de resiliencia y de cultivos, por ejemplo, que son resilientes al cambio climático, etcétera, etcétera. O sea que sí, que hay esta conexión de los problemas, creo que es algo que cada vez tenemos que tener más claro que es la realidad. Sí. Pues pondremos ahí preguntas y Carmen la invitaremos, sacaremos agenda. Muy bien. y bueno, pues muchísimas gracias por compartir toda la experiencia de la coordinadora, que yo creo que es muy importante traer a las instituciones de la solidaridad que son de nuestra comunidad, para que cuenten, ¿no? Para que difundan y hagan como porque esto es una radio comunitaria pequeña que tiene sus pequeños oyentes y espectadores visuales en todo el mundo, pero también aquí. Y entonces yo creo que es importante, ¿no?, ir trasladando, socializando todos estos conocimientos y esta información, que es una forma también de hacernos parte, ¿no?, en las dinámicas de solidaridad. Pues nada, muchísimas gracias a las personas que nos ven, que nos escuchan, que tenemos algunas fieles y constantes seguidoras a pesar que lleguemos tarde. Gracias, Carmen, por acercarte hasta Rusafa Radio. A vosotras, un placer. Y ya sabes que la puerta está abierta y haremos otro programa para resolver todas estas dudas que nos hemos generado al final del programa. Irene, felicidades. Que ayer cumplió unos poquitos años y entonces queríamos felicitarte en las ondas de radio. Y yo quería hacer toda una introducción a esto, de una felicidad de cumplir años, no sé qué, y se me ha olvidado que venía es que venías corriendo y no, sí. No entonces, pasa nada. Simplemente pues eso, a toda la gente con la que he podido compartir algún momento de la vida, esa vida tan maravillosa y especial, pues muchísimas gracias, porque no sé, me han dotado de visiones, de sentimientos y de cosas maravillosas, y muchas gracias a las personas que me han acompañado todo ese tiempo y que me están acompañando. Y que te seguiremos acompañando, Cari. Pues eso, pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Ara el nostre barri té veu. Rusafa Ràdio, la teua veu.